que es la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y recibimos 700 niños. Tenemos un laboratorio, tenemos un planetario y tenemos un aula ciencia, que está preciosa. Entonces, fueron 700 niños, pero muchas maestras querían llevar a los grupos. Entonces, en nuestro horario, a los 3 maestros que estamos a cargo de estos espacios, nos dejaron los jueves libre para recibir a los niños. Las muchachas en la materia de exploración del medio natural estaban presentando sus experimentos. Y ahí cuando lo estaban presentando, yo les dije, ¿qué les parece si me ayudan los jueves que vienen los niños? Para no ser yo la que estoy atendiéndolos, sino ustedes, porque son las que están en formación. Y aquí las muchachas presentaron Arriba, entonces va haciendo esto con la sala. Pero la mente tiene que ir muy rápido para que esa presión sea mucha. Y así pueda mantener el vuelo por tantas horas como lo hace la gente. Y así es como vuelan los aviones. Por este señor llamado Bernoulli, y gracias al aire que no vemos. Entonces, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Hay un juguete que ustedes usan, que usa más o menos lo que los aviones utilizan. Se los vamos a enseñar para que vean. Imagínense, alguien diría, pero esto nosotros ni lo vemos. ¿Alguien nos podría explicar así? Era una manera de ver el aire y el efecto del aire. Una manera de ver el efecto del aire, ¿no? Y además así, con un juguete que fue muy padre, estuvo muy bien, ¿no? Me parece que sería el objetivo principal. Y lo relacionaban con los aviones y el aire, con el tema era el aire y el efecto del aire sobre objetos. Ajá, realmente el avión, cómo vuelan los aviones. Sí. Porque bueno, siempre nos, ay, pues cómo vuela y tan pesado. Y, Ya. ¿no? Sí, porque además no es tan fácil de explicar, no es tan fácil. ¿Algo más que hayan? Proceso que hemos estado llevando acerca de interrogarnos, y esto ya lo hicimos, por qué se estaba haciendo el experimento, y entonces se estaba haciendo porque queríamos ver por qué volaban los aviones. Y entonces tendríamos que ver el peso, la bolita, con qué función estaba desarrollando ahí, el aire como una fuerza, pero a mí aquí es esta situación física, ¿verdad?, que pueda haber entre la presión del aire, ¿verdad? Tendría yo que decir cómo es esta situación de que se hace más. ¿Cómo estaba rompiendo? ¿Cómo la energía estaba? Presiones diferenciales también entre la parte de arriba del apuntando hacia ambos lados. Y luego el cilindro. ¿Qué función tenía el cilindro para concentrar, ¿verdad?, el aire y pudiera dispararse? Que de hecho es una visita de 40 minutos, entonces son varios experimentos, ahí sí duramos más. Es electroestática, lo primero que les presentamos. La resistencia al aire. Resistencia. Sí. El por qué vuelan los aviones, ¿no? La resistencia. Y también les ponemos en los microscopios, en uno les ponemos una muestra de célula vegetal con la hoja, en otro sangre para la célula animal y en otro cloruro de sodio, para que vean los minerales. Esto es el recorrido que hacen en esa visita. Entonces, es rápido, no hay posibilidades de explicar y de hacerlo. Yo quiero decir algo de esa presentación, que partieron mucho de los intereses de los niños. Uno, que sabían dónde, imagino que los cuestionaron previamente a eso, partieron de una experiencia de la vida real del niño cotidiana, la secadora, que es un gran usado, ¿sí? Y ahí generaron las primeras ideas en los niños. Y luego partieron de algo muy medular en ese edad, los juguetes en los niños, ¿sí? Para contrastar con algo interesante para ellos, ¿verdad?, los juguetes. Y después, pues concluyeron con algo también importante, el popote. Para ellos fue bien sorprendente. Y al niño del preescolar, si nosotros no lo sorprendemos, la manera, el lenguaje, la actitud, hablando de actitud gestual de la alumna, es muy importante. El que la maestra en formación se sorprenda, no es lo mismo. Esta es la secadora, ¿ven el aire? Ah, ¿qué creen? Esta es una secadora. El movimiento de ojos, de cuerpo, de manos es muy importante. Yo por eso, con lo que comentaba usted ayer de la lógica del curso,
Es importante despertar la curiosidad en el niño, ¿sí? Y desarrollar la imaginación, que fue lo que logramos nosotros con esto. Es muy importante la actitud y cómo lo asumimos, o sea, que ya se estuvieran dejando libremente al niño participar. Eso me encantó mucho. Y todos querían opinar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Las felicito. Gracias. Estamos incorporando lo que es la ciencia en la escuela normal. Sí, está muy, muy padre, trabajan muy bonito. Y en la materia de exploración del medio, yo les pedí a las muchachas, como venía en el programa, que nos hicieran una presentación multimedia en relación con el desarrollo sostenible. Se habla de desarrollo sostenible, la otra vez nos decía porque tiene que ver con que ya no era sostenible, era insostenible la situación, los estilos de vida, ya era insostenible cómo el planeta estaba siendo deteriorado, contaminado, la basura, era insostenible tanta basura, y entonces el término insostenible se volvió tan frecuente, insostenible, que entonces ellos decidieron, entonces lo que nosotros necesitamos es sostener, ¿no? Sostener, no solo sustentar, ¿no? Y ambos se utilizan, digamos, de forma indiscriminada porque ambos apuntan para la misma situación. Pero bueno, yo se los quería comentar porque bueno, al final de cuentas ambos están bien, ambos tienen la razón de ser, ¿no? Y tienen el origen de por qué se usan esas palabras, ¿no? Eso también es importante para saber por qué. Porque ahorita que yo le preguntaba, yo hablo así como fuertezón, no creo que estaba. Entonces me dice, bueno, sustentable, ¿no? O sea, sostenible o sustentable, pero ambos tienen su sentido y ambos son utilizados bien. En el curso 2, ustedes recordarán que había una parte que hablaba, creo que de la ética. Sí. ¿Sí? Sí. Hicimos un ejercicio, yo aquí lo hice en algunas ciudades donde estuvimos, y bueno, hablar de la ética pues es muy difícil, y cuando se habla, este tipo de temas siempre tienen que ver un poco con la ética. Bueno, a mí ya cuando dijo escribir, detonó algo en mí, ¿verdad? Que a mí me encanta escribir, pero entonces dije, ¿cómo se escribe en ciencia? Y entonces empecé a buscar, primero qué era predicción, después fui buscando, pero no me da respuesta esto del diccionario, no me dio la respuesta, tuve que buscar cómo era escribir en ciencia, entonces me fui a algo especializado en ciencia. Y entonces me dicen que es a través de un silogismo. Yo dije, esto lo vi en la... ¿verdad? Mi experiencia pasada acerca de la filosofía, y entonces traje lo que había aprendido y todavía lo corroboro, ¿verdad? Que me dicen, Aristóteles fue el que dijo, ¿qué crees? Así se hace, ¿no? Dije, pero ¿qué crees? Ya no me acuerdo mucho, entonces necesito un ejemplo más sencillo, y busqué en otro lado. O sea, todo este proceso que vamos llevando, porque esto es bien bonito lo que hacen las alumnas, pero yo le comentaba al maestro Omar, a veces pensamos que todo este proceso se puede llevar a veces en las 2 horas que tenemos de clase, y tenemos que ir viendo que no es esa la realidad, y que esto es un proceso para que ellas puedan crear este tipo de cosas tan maravillosas, porque la verdad a mí me encantó cómo aterrizan. Pero ¿cómo vamos en este proceso también nosotros? Si yo no lo vivo, no lo enseño. Claro. Si no lo vivo, no lo enseño. Tendríamos que hablar del conflicto cognitivo, pero volver a traer ese conflicto cognitivo, ¿cómo lo estoy pensando? Yo dije, a ver, sí estoy bien, sí me causó el conflicto cognitivo, pero además yo le hablo a mi alumna, que va a ser maestra, de un conflicto cognitivo, porque a veces no le decimos eso. O sea, no hablamos con el lenguaje también de la didáctica. Si estamos hablando de enseñanza de las ciencias naturales, tenemos que hablar con el lenguaje de la didáctica. Y entonces, ¿y de dónde lo saco? Entonces, hay un trabajo tremendo de nosotros como formadores, traer todo esto a esta pequeña, a lo mejor esas 2 horas de experiencia que decimos, ojalá y haya hecho este conflicto cognitivo que hizo Omar en mí.
¿verdad? Y que le digo, lo lograste. Con este modelo lograste que yo pudiera después escribir acerca también de la función que tiene un popote, o sea, porque también busqué qué función tiene un popote, dije, y un popote que también es tecnología, y que después el declive, yo dije, bueno, ¿hasta dónde me fui para poder ver a través de un modelo algo? Ahorita la unidad 2 vamos a empezar con un reactivo tipo PISA, ¿les parece? No. Cuando nosotros hablamos de reutilizar, nosotros estamos hablando de que, pues, nos decía el video, vamos a separar los residuos, entonces el metal, o sea, las latas, el plástico, el vidrio, el papel. Sabemos que luego en nuestra casa no es del todo posible hacerlo. A lo más que, porque además hay que ir paso por paso, ¿no? Ahorita creo que ya logramos separar lo orgánico de lo inorgánico y esperemos que próximamente también podamos separar en lo inorgánico el metal o el plástico o el vidrio. Pero algo que nosotros hacemos mucho en preescolar, decimos, vamos a reutilizar. Nosotros le decimos, y entonces le vamos a poner 2 ojitos, y entonces le vamos a poner tal cosa. O las bolsas estas, que dicen, es que mira, se reutilizó con todas las estas de la lata imagínense, para deshacer esa maraña y poder reutilizar el metal que hay ahí, o para que a esto le quitemos todo el resistor que le pusimos, porque además ya no solo es todo el silicón, y entonces le pusimos 1000 cosas. Esto ya no se puede reciclar. O sea, necesitaría un trabajo casi artesanal de quitar cada cosa para que se pudiera reutilizar. Entonces ahí nosotros, ¿creen que estemos ayudando mucho a la reutilización? Porque además una mamá me decía, trabajé hace algún tiempo en un centro cultural y me dice, yo ya no sé qué hacer, porque además es algo afectivo, ¿no? Es algo afectivo, dice, yo ya no sé qué hacer con tanta cosa, dice, pero me da tanta pena tirarlo. Dice, cuando se descuide, o cuando yo me descuide lo voy a tirar. Y obviamente va a ir a la basura. Y va a ser basura porque entonces ya no va a ser tan fácil de poderlo reutilizar. Y ese es uno de las cosas que hemos también, creo, malentendido con la parte de reciclar. Vamos a reciclar y entonces hay cosas que se pueden reutilizar. Y por ejemplo, no necesitamos ponerle 1000 cosas, no necesitamos hacerlo inutilizable, ¿sí? Y el Infonavit tiene la azotea verde más grande de América Latina. Entonces nos invitaron para ver este asunto de la azotea verde, y las alumnas, pues sí, qué bonito, se quedó, está padrísimo. Entonces lo que hicimos en la escuela con algunos grupos fue que tomaran algo de ahí, que se pudiera hacer en la escuela y que no costara y que reciclara, ¿no? Entonces tomaron un proyecto de organoponía y en la escuela pusieron, más o menos van a ser como 25 llantas con organoponía para sembrar verduras. Entonces ya no solo lo vieron y dijeron, ay, qué bonito, ¿no? Ay, qué padre, qué buena onda que está pasando. Tuvieron que hacer la investigación sobre organoponía y trajeron las llantas a la escuela, les quitaron una tapa, luego las voltearon, que fue un problema como no tienes idea, y ahí me tocó a mí también voltearlas, y así sí resulta más claro este asunto, ¿no? O sea, ya lo están haciendo, pero además van a ver los frutos, que ese es el otro asunto, ¿no? Allí mismo. Y en los jardines de niños, ustedes saben, el asunto de las parcelas, y el asunto de ejemplificar la naturaleza, y el uso de lo que incluso el consumo de lo que se siembra y se cosecha, a final de cuentas, es muy importante, ¿no? En la Ciudad de México hay jardines de niños que ya no tienen parcelas, ¿no? Entonces, para La Paz, para la casa, para el jardín de niños y para la escuela normal incluso, ya se está haciendo así de manera práctica, ¿no? Y entonces, sí, ya le vieron otro sentido, ya no es nada más repetimos, sino ahora hacemos, ¿no? Que será lo importante. Pareciera que seguíamos en el mismo tema, pero no, ya estamos en el desarrollo sustentable. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos hablando de los recursos naturales,
de qué hacer para explicar, y qué es explicar de manera científica. Explicar es lo mismo que observar. Ya nosotros tuvimos una oportunidad de hacerlo. Ya vimos que no todo lo que observamos podemos explicarlo tal cual lo observamos, ¿no? Que estamos hablando de ubicarnos en el contexto, también tiene que ver con que hagamos del mundo real una parte utilizable para que nosotros podamos llevarla al aula, o el aula llevarla al mundo real. Hay una pequeña diferencia entre lo que, creo que ya lo comentamos, entre lo que es el mundo real y lo que es el mundo cotidiano. No porque no nos sea cotidiano, no es real, ¿sí? La realidad puede estar en otro lado, aunque no sea nuestra realidad, pero esa realidad existe. Ustedes prenden la televisión, abren sus redes sociales, abren cualquier cantidad de información y les va a decir que, por ejemplo, el Bonafón tiene un letrerito aquí que te dice, vamos a cuidar... Mundo verde, planeta. Vamos a plantar 1 millón de árboles cada que compres nuestras botellas, o sea, cada que consumas nuestra agua. Esa es la información que te está dando el mundo real sobre utilizar, reciclar. Luego sale la guapa Ana Claudia Talancón y te dice, si tú das la vuelta a la botella, estás ayudando a cuidar el medio ambiente. Lo que nosotros tenemos es un cartel. Aquí todavía no está diseñado. Bueno, sí está, digamos, es el previo para que ustedes puedan verlo. Esta ilustración vamos a usar la imaginación, que bueno, les puedo poner el cartel. El cartel anuncia agua embotellada, botella de agua con una montaña detrás, ejemplo, Pico de Orizaba, Nueva Colima. El nombre de la marca es Agua Pura y Celestial, ¿sí? El texto que está escrito en este cartel dice, cada botella que consumas de esta marca estás apoyando a la ecología, ya que solo dando la vuelta o apachurrando nuestras botellas podrás ayudar a cuidar el medio ambiente. Además, reforestamos con millones de árboles los bosques de México, ya que nuestras botellas son 100% reciclables. Un tipo de reactivo preguntado en términos de competencias es este. ¿Sale? Este texto equivaldría a las preguntas que nosotros hacemos de opción múltiple. ¿Sale? Reactivo 1. Ustedes van a anotar la respuesta. De acuerdo al cartel, ¿qué elementos de material de la botella te permiten identificar si la información que dice el cartel es verdad, es veraz o es falsa? Ya estamos en examen. Esta es todo el contexto, toda la información que ustedes tienen. Y este es el término que nosotros vamos a empezar a ver poco a poco. Porque enseñar en competencias implica preguntar también en competencias. Aprendiste varios métodos de clasificación. ¿Cuáles métodos de clasificación te ayudan a comprobar la veracidad del anuncio? ¿Sí? Tienen que argumentar su selección, argumentar de forma breve. Acuérdense que preguntar en términos de competencia no es ¿en qué años inició la guerra de independencia? Es movilizar los conocimientos, todos los conocimientos que poseemos para un fin en específico. El fin en específico, estamos hablando del reciclaje. ¿Cómo decía la canción? Reciclar, reutilizar y reducir, reciclar y reutilizar. Son las tres R's. Veamos cómo este ejemplo tan sencillo tiene una implicación que se les puede mostrar para los alumnos de preescolar con un video, pero para los alumnos de 20 años ya requiere de que movilicen toda una serie de conocimientos que han adquirido a lo largo de, que les gusta, 12, 13, 14, 15 años de escuela. Traten de utilizarlo, traten de movilizar lo que les sirva, no importa que
Aquí ustedes pueden hablar de elefantes mientras expliquen cómo, mientras expliquen algo de las hormigas, ¿sí me explico? O sea, eso es lo importante de movilizar los conocimientos. Es que realmente no hay respuestas incorrectas, sino parcialmente correctas. Esto es enseñar en términos de competencia. Algunos de los químicos especialistas decían, aquí tiene que ver mucho con el programa de estudios, mucho, porque eso tiene que ceñirse al programa como debe ser. Ella me decía, es que la letra D está correcta. ¿Por qué creen que esta química, muy reconocida y conocida seguramente por ustedes, por lo menos sus libros, asegura que la letra D es correcta? Oye, man, el secreto no está en que si plástico es soluble, sí. Solo sí es soluble. Eso es lo que ella dice. Hay plásticos solubles. La pregunta es, ¿hay plásticos solubles? Sí, hay. El asunto, ahora la otra pregunta. ¿Las botellas están hechas con plásticos solubles? Ese es el otro asunto. Y sí existen, o sea, y este material ya existe, que se puede desintegrar con el agua. Sí existe. Y ustedes escuchan los términos oxodegradable, biodegradable, ya van a escuchar los términos que son solubles en agua y muchos otros términos de otros plásticos innovadores que se han descubierto. También las pinturas modernas, los acrílicos solubles en agua, ¿no? Entonces ella como química me dice que como eso sucede, esta respuesta es correcta. ¿Es o puede ser correcta? Puede ser. Puede ser. Puede ser Aquí correcta. dice puede ser la solución. Y ella por eso dice que es correcta. Es correcta porque puede ser la solución. A ver, yo los voy a invitar a que vayan a su programa. Pero o sea, no que lo revisen, sino que vayan en el imaginario. Pero para mí, de acuerdo a la pregunta, yo no estaría de acuerdo de acuerdo a la pregunta, porque la pregunta dice si le das vuelta a Pachur, no está hablando de solubilidad en la pregunta, está hablando de reducción de espacio físico del plástico. Claro. Entonces no es la respuesta correcta, para mí no. Cuánto esté contaminando o haciendo en contra o a favor de lo que intentamos de hacer por ecología, ¿no? A lo mejor estos procesos son más contaminantes y estamos haciendo una parte bien y otra mal. Es que nuestras botellas Son mitad verdes. tienen una parte que viene de las plantas, por lo tanto son una maravilla. Eso es una falta. Pero parte, o sea, sí, el 0.042% viene de las plantas y el resto pues no. Pero ya por el hecho de que una parte de las botellas vengan de origen natural, ya dicen que eso ya está buenísimo. Y entre más consumamos de esas cosas, pues más lo acumulamos, lo que no viene de las plantas y que no es soluble y que no es, ¿no? Y entonces, independientemente de los estilos de vida, eso quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que cambiar nuestra actitud. Claramente nuestros programas están tratando de fomentar esto. ¿Por qué? Porque bueno, ella como química dice, si todo lo hacemos soluble y todo lo hacemos tal, pues ya. Pues sí que Pero la reflexión que acaba de hacer el maestro, sí, una parte, el punto 0.44, viene de las plantas, pero toda la otra parte, y además el proceso para hacerlo y para deshacerlo, o sea, toda esa trampa, es una trampa. y trampa de la vida real, porque nosotros prendemos la televisión y nos lo dicen. Y entonces imagínense ustedes enfrentarse con un alumno que está gran cantidad de tiempo frente al televisor, frente a sus redes sociales, frente a toda esta información, además que lo hagan los demás. Eso lo veíamos hace ratito, ¿no? Que tiene que ver con el reciclado, el reuso. Aquí, ¿por qué contaminamos menos? Ya que los desechos bien compactados reducen la contaminación. ¿Eso es cierto? Es parcialmente correcta, tenemos menos espacio, o sea, tenemos un espacio más pequeño, pero Sí. Pero ahí está la contaminación. ahí está. O sea, esta es parcialmente correcta también.
que la solución sería reducir el consumo de estas botellas. Eso tiene que ver con esta parte de reducir, que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y si nosotros no estamos cambiando nuestro estilo de vida, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí vamos a la siguiente, que dice, este descubrimiento de la química, ya como bien mencionaba un ejemplo muy claro la maestra de estafeta, de lo que se pone en aguas, pareciera que se desaparece porque no desaparece, simplemente se solubiliza, es el culpable de la contaminación. Dice. El descubrimiento de la química, lo acaba de comentar la maestra en su intervención, ¿no? Dice, pues es que todo contamina, pues sí, pero también tenemos que vivir en un mundo real, o sea, no de repente, de la noche a la mañana vamos a dejar de utilizar botellas de agua, computadoras. La química permea gran cantidad de nuestra vida moderna. O sea, la publicidad del Starbucks no tiene que ver mucho con que salgan en la televisión anunciando es el mejor café del mundo, ¿no? Tiene que ver ahora con que determinado personaje sale tomando su café, además un escritor sale escribiendo y con su vaso de Starbucks. Entonces la gente se casa con las ideas, se casa con los estilos de vida que intenta recrear, por supuesto. Como nosotros viendo cantidad de películas gringas, también nos casamos con que ellos abren y sacan una botellita de agua. Y para nosotros se hace normal. Y entonces nosotros queremos ser también aspirantes al primer mundo. Entonces vamos y compramos una botellita de agua. Y algo que me sorprende mucho, de verdad me sorprende cuando voy al centro comercial, es que la gente compra. Yo entendía que una botellita de agua era para cuando no tenías posibilidad de vaciarla de tu filtro, de tu garrafón, de donde fuera, en tu casa. Y entonces comprabas una botellita porque solo querías una cantidad pequeña y estabas lejos de tu casa o lejos de donde la podías obtener. Pero no, ahora la gente va al supermercado y compra muchas botellitas de agua y siente que su estatus, su estilo de vida es diferente al que está formado atrás, ¿no? Al común, porque él compra todas sus botellitas de agua y además se las lleva de ahí, él la toma en su casa o se las lleva a su trabajo. Y todo eso, por ejemplo, una forma en que nosotros lo reproducimos en preescolar, porque también tenemos que llevar todo esto y aterrizarlo en algún momento en preescolar. ¿Cómo trasladamos esto desde nuestros estudiantes al alumno de preescolar? Se puede hacer conciencia. También en mi escuela y me toca un pedacito trabajar en un proyecto ecológico que apenas va arrancando. Hemos hecho, considero que bastante en poco tiempo, y una de las actividades, empezamos ya en el salón donde doy esta asignatura, empezamos a ver qué beneficios te deja el estar consumiendo agua embotellada. Pues salieron muchos detalles. Cuando se golpea la botella, ¿qué pasa? Ellas, las chicas, investigaron que si dejas la botella en el carro, que o sea, muchísimos detalles. Y ahorita ya la gran mayoría trae su bote especial para agua. Entonces, de que se puede, se puede. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros llevamos nuestro lunch, también, o nuestro itacate, o como se diga en cada parte de la República, también se ha acostumbrado a que ahora no, son Ziploc. No es un topper cualquiera, no es un traste cualquiera con una tapa que se lava y se vuelve a usar todo el año escolar. No, ya no es eso. O sea, porque también los estilos de vida que nos están dando la publicidad, el medio ambiente y todos los factores externos no lo están mandatando. Nos lo están exigiendo también. No lo están exigiendo. ¿Okay? Sí, solo aquí una reflexión que no es mía y desafortunadamente no recuerdo de quién, pero era en una conferencia donde estábamos platicando, bueno, era un seminario, y decían algo así como, es que ya en los pueblos indígenas no utilizan, fue alguien que hace una muy buena aportación, también hay que decirlo, y los saberes cotidianos dice, pero me da tanta tristeza, decía él, o sea, cerró con eso su participación,
que ahora tú los ves y los encuentras con una playera de Nike, y entonces hace una contra reflexión otro de los asistentes, una maestra, que por cierto usaba el pelo rosa, así muy estrafalaria, muy moderna, pero parecía que todo ese rosa se había transformado de verdad en gran, en mucho conocimiento, porque ella le dice, ok, aquí en la ciudad tú sí tienes derecho a hacer esto y a comprarlo en botellas moderno, y allá no, porque también nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro contexto y en nuestra realidad. Ya quiero ver yo que en los departamentos de aquí, que son de este tamaño, que mi mamá sufre porque la cocina es así, no cabe, dice, vamos a ocuparlo con un recipiente tan grande, ¿no? O sea, también tenemos nosotros que adecuar, contextualizar otra vez. Esa es la premisa de PISA. O sea, se supone que aquí lo que se tiene que movilizar son los saberes y los conocimientos. Tal. Porque no todos, yo por ejemplo, esto que decía el maestro, y luego lo reforzó la maestra, decía, sí es cierto, yo no lo había escuchado. O sea, y seguramente sí existe. O sea, yo lo he visto hasta en jardines de niños. Pero para mí no es una realidad. Ya está. Entonces dices, no porque no sea para mí una realidad puedo decir que eso no existe, sino que existe y puede ser utilizado. Tal vez eso se haya transformado con otra tecnología en filtros más pequeños, no tengo idea, ¿no? Pero cuando uno pregunta en términos de competencias, pregunta en estos términos. Imagínense también la carga sobre ellos, ¿no? Decirles, es que son unos burros. Nada más imagínense la carga personal que ellos pueden tener cuando toda la publicidad, las primeras planas de los periódicos, los maestros, como lo hacen, es la misma forma en como a nosotros nos presentan los anuncios. Por supuesto. Un anuncio de agua cualquiera, llena de implicaciones. Pareciera que ese anuncio no te dice nada, y parece tan inocente, con el cuidado, reuso. O sea, a nosotros nos queda claro cuando nosotros ponemos la canción, nos queda muy claro y dice, sí, vamos a brincar y vamos a reutilizar el agua. No es tan sencillo, no es tan sencillo cuando nosotros la ponemos en la realidad, cuando nosotros tienen que transformarlo en decidir si comprar o no comprar una botella de agua. Ahí ya no dicen, me acuerdo que tenía que, ¿cómo era la canción? Ya no se acuerdan, simplemente la compran, la pagan y se van. ¿Sí? Porque ahí tiene que ver con otro aspecto, que los que han estudiado mucho de la didáctica podrán decirnos, ¿no? Este círculo que tiene que ver con la parte afectiva, social. ¿Cuáles son las otras partes? Afectiva, cognitiva. ¿Sí? Yo normalmente me sentaba en el centro del salón, no muy atrás, no hasta enfrente, para no parecer ñoño. Y cuando el maestro hablaba, yo le decía así. Y a mí no me importaba lo que dijera, porque afortunadamente se me graba muy rápidamente. O sea, entonces no tenía que hacerle mucho caso. Y siempre me bajaban las calificaciones porque yo nunca llevaba trabajos, y no me gusta llevar trabajos. Es más, ustedes pueden verlo ahorita con la presentación, todo está en la memoria. ¿Y quieres y ahora me dedico a preguntarles a ellos. Pero eso tiene que ver con cuando nosotros queremos o pensamos que estamos evaluando las actitudes. Lo que nosotros tenemos que evaluar es una actitud positiva hacia la respuesta, hacia el medio ambiente, hacia el contenido, que tiene que ver con contaminar menos. Aquí le está diciendo, la actitud que está presentando el chico es que no le está creyendo al anuncio porque está haciendo un razonamiento científico para cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Que tiene que ver, no, aquí no estás diciendo que voy a contaminar menos, no porque digas que la botella se va a poner verde, no porque aquí lo único que estás diciendo es que vamos a reducir el espacio. Eso es lo que nosotros estamos midiendo como actitud, no el que yo engañe al maestro y le haga así.
Y el maestro, ay, 10, 10, 10, porque siempre me pone atención. Esa no es la forma de medir la actitud. Sí, porque nosotros tenemos también a mí me gustaba mucho que me explicaran los maestros, ¿no? Y entonces yo hacía como cara de que les ponía atención, independientemente de lo que yo estuviera pensando. Y entonces el maestro de verdad lo cree, nosotros de verdad lo creemos, y no tiene que ser real. ¿Sí? Cuando nosotros nos estamos hablando de esto, hablábamos de las implicaciones, ¿no? Estuvimos hablando de varias formas de ver el mismo, digamos, el mismo problema. En la adaptación, pues lo vimos a través de las jirafas, lo vimos a través del chile, lo vimos a través de lo que sucede con el maíz, lo vimos a través de las mariposas. ¿Por qué? Porque una sola idea a veces no es suficiente, por más impresionantemente bonita que parezca, ¿sale? Ustedes como pedagogos saben que se necesita ciertos refuerzos, se necesita llevar a la práctica esta parte teórica, dar una explicación. Eso es de lo que nos habla el programa, ¿no? El principio nos habla sobre la naturaleza de la ciencia, ¿no? Esta parte teórica, esta parte conceptual, ¿sí? Pero también después nos está hablando en la unidad 2 en la que estamos, esta parte de explicar, ¿sí? Y después en la unidad 3 nos habla de usar, ¿no? Nos habla de utilizar la evidencia, ¿no? O usar la evidencia, los términos que nosotros queramos utilizar. Para mí, por ejemplo, habría sido más sencillo organizar la presentación. Aquí en la unidad 1 describimos cosas, en la unidad 2 utilizamos, y en la unidad 3 usamos. Bueno, en la 2 explicamos. En la 2 explicamos y luego usamos. Hubiera sido como más sencillo, pero en el mundo real pues no es tan fácil separar. Ay, ahora uso, ahora explico, ahora... Va y viene, ¿no? Esto sucede mucho en el preescolar con los niños. Claro, de hecho, y ustedes que están preparando a los docentes, pues tienen que prepararlos, porque ellos están preparando a unos niños que ellos no fueron. Porque por mucho tiempo el modo de enseñanza no cambiaba, ¿no? Cuando casi todo lo que se hace en ciencia, de manera actual, sí, aunque tenga el nombre de una persona, que tenga el nombre de Crick, de Markson, de quien sea, Stephen Hawking, no es una persona, es un equipo de personas que está interaccionando. Y si este chico no puede interaccionar con otros chicos, eso también va en detrimento de su educación, de su formación escolar, de la sociedad. Sí, miren, generalmente este tipo de niños nos decían a nosotros que son niños y como no se pueden relacionar entre iguales, los demás los van a marginar, los van rechazando. Entonces eso afecta, exacto, eso afecta de manera emocional muy fuerte. Y ahí entramos me acuerdo cuando se planteaba apenas la reforma en educación básica, me decía un paisano de Veracruz, se levanta, somos bien rebeldes. Y él decía, todo esto ya lo vimos, esto lo vimos con Guillén, esto lo vimos con el Mino. Le digo, es que aquí nadie te ha dicho que estas sean novedades y que lo acabamos de descubrir, ¿no? Son saberes que se tienen que traer y que se tienen que utilizar, ¿vale? Y no es igual la reforma, no es alguna total novedad, se están retomando ciertas cosas que nos sirven, como ustedes bien han puesto ejemplos. Educamos para modificar a la sociedad, para ser mejores seres humanos. Y si educamos en estos términos, uno esperaría que los resultados de esta educación no se vieran solo en un examen de PISA, donde sacan los más altos estándares y donde en realidad la actuación como ser humano es deplorable o pésima. A mí me gustaría ver los resultados de PISA de Finlandia y los resultados de PISA en asuntos de cuestión ambiental, ¿no?
o de otras cosas, ¿no? De muchas cosas. Eso es muy importante. Sí, y de hecho, o sea, cuando yo les digo, bueno, estamos utilizando este tipo de cuestionamientos, tiene que ver con que nosotros no debemos de pensar en educar para un examen, porque eso es lo que menos nos debe de importar. O sea, eso es lo que menos nos debe de importar. Pero si nosotros creemos o tenemos, particularmente yo creo que esto puede ayudar a trasladarlo al mundo real o a la sociedad, y por eso les ponía el ejemplo de ayer, ¿no? O sea, este tipo de cuestionamientos me llevan a mí, oh, lleno la tina o no la lleno. O sea, nadie me va a evaluar con eso, ni me van a decir nada. Está bien. Sí, nada externo más que yo mismo estoy decidiendo si lo hago o no lo hago.